Glorificamos y glorificamos tu santo nombre. Y te damos muchísimas gracias por esa palabra de vida que tú traes. Por esa palabra que llena nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma y nuestro ser. Por esa palabra que es vida y vida en abundancia. Por esas aguas de tu palabra que nos lavan, nos regeneran, nos asisten, nos ministran, nos fortalecen y nos levantan. Padre, que esta palabra llegue a cada uno de mis hermanos y sea vida para cada uno de los que la escuchan, bendito Señor. Hoy los dejamos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que compran, a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y sé que esta palabra nos habla porque estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar muy preparados para que podamos ser dignos de entrar a las bodas del Cordero. Esta parábola de las 10 vírgenes es una bella historia sacada de todas esas costumbres judías en las solemnidades de los matrimonios. Porque el esposo venía de noche con su séquito de amigos invitados, entraba a la casa de la novia, la tomaba y después de una serie de requisitos y de una serie de solemnidades, entonces la tomaba, salían los dos también de noche a la casa del novio y allí terminaban todas aquellas, como le dijera, todas las ay, bendito Padre Celestial. Sí, todas las cosas, todas las ceremonias, digámoslo así. Las ceremonias religiosas se acababan allí, pero esas bodas duraban 8 días completicos. Y en el último día las sellaban con un banquete de bodas. ¿Cuál era la ocupación de esas vírgenes? Tan sencillo como era esperar al Señor y salir a recibirle, así de sencillo. Y para nosotros debe de ser de una gran dicha, de un gran valor, estar esperando a ese Jesús que viene, porque nosotros sí que lo estamos esperando, ¿cierto? Y todo buen creyente debe hacer eso, esperarlo. Entonces, las vírgenes solamente su ocupación es estar pendientes del encuentro con el esposo. Y era una condición necesaria, eso sí, y muy necesaria como lo es para nosotros, para que seamos dignos de recibir a ese esposo, tener las lámparas encendidas, que no se nos vaya a apagar. Entonces, para eso necesitamos el aceite en nuestras lámparas. El aceite en las lámparas es símbolo del Espíritu Santo de Dios, que será derramado. Necesito que me hagan el favor y me lean Zacarías 12:10, que será derramado sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Precisamente para qué? Para que todos estemos preparados. Debemos estar preparados. El que tenga esa citica, por favor. Bueno,
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Acordémonos que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés días después de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Pero que nosotros debemos de tener siempre ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración. Porque por medio de ese espíritu nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos pecadores y que el juicio de Dios vendrá sobre toda carne. Pero es que si nosotros oramos, clamamos, pedimos y trabajamos como Él quiere que lo hagamos, entonces podemos seguir con nuestras lámparas encendidas. Esta es la lámpara, la palabra lo dice, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, pero para que sea lumbrera tenemos que depositar en ellas el aceite, ¿cierto? Estas vírgenes estaban preparadas en dos grupos, 5 que eran sensatas, 5 que tenían los pies sobre la tierra y 5 que eran todo lo contrario, eran insensatas, eran imprudentes, tuvieron suficiente aceite, sí, pero para lucir por un corto tiempo, por muy corto tiempo. Entonces, ellas aparecían como si tuvieran de verdad el aceite, ¿cierto? Como si esperaran al esposo. Pero entonces, ¿qué les pasó? Que no llevaban el recipiente con el suficiente aceite. Por si de pronto, en la espera, que es entre la primera y segunda venida del Señor, Él se tardaba. Entonces, claro, las lámparas por falta de ese aceite se iban a apagar, y no iban a tener provisión para después, ¿cierto? Pues le faltaba la previsión de lo futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que pararnos sobre nuestros pies y pensar que el tiempo está corto, que los tiempos se acercan, que son finales de tiempos, que ya se empezó el nuevo orden y por muchos medios hemos recibido esa palabra que nos carcome, esa palabra que nos mueve, esa palabra que dice, bueno, tienen que estar preparados, empiecen a hacerlo, échenle aceite a sus lámparas para que no se les vaya a apagar. Y sabe que los animalitos más pequeñitos nos enseñan a que nosotros seamos disciplinados, entendidos y que hagamos las cosas como Él lo manda, porque miren las hormiguitas cómo trabajan. Están bien distribuidas entre ellas mismas. Miren las abejas, esos panales, donde tienen cada una su responsabilidad. Y allí hay zánganos, y allí hay obreras, y allí hay una reina. ¿Y quién las dirige? Nadie, ¿cierto? Entonces ellas cuando ven que hay verano, recogen lo que ellas van a necesitar, porque también saben cuándo es el invierno y guardan provisión para el invierno, que eso es lo que nosotros debemos hacer, guardar nuestra provisión para el invierno, ¿cierto? ¿En qué echamos de ver que las prudentes fueron sensatas? En que tomaron su vasijita con el aceite, aparte de que su lamparita también tenían aceite. ¿Por qué? Porque tienen que proveerse continuamente antes de que llegara el esposo. Y así ellas iban a tener siempre su fe sincera. Ahora, ¿cuál es la vasija? La vasija es este corazón que tenemos. En Proverbios 4:23 dice que nosotros debemos guardar en nuestro corazón todo, porque toda cosa guardada siempre está en nuestro corazón. Allí es donde está la provisión. Entonces hay que atesorar gracia, sabiduría, para que de él salgan, de este corazón salgan cosas que edifiquen, cosas que nos iluminen, cosas que nos enseñen, cosas que sean positivas y de testimonios para los que están alrededor de nosotros. Aquí, vuelvo y le repito, el aceite indica claramente esa realidad interior de la gracia, pero en un aspecto supremamente especial, ¿cierto?
porque tenemos que atesorar gracia y sabiduría, siempre, siempre aquí. Vuelvo y digo que el aceite indica claramente la realidad interior de esa gracia que nosotros debemos llevar. Y aparte de eso, tenemos también algo muy importante, porque Él nos ilumina, nos cura, nos fortalece, nos dispone para el servicio, alegra nuestro corazón. Pero imagínense que hay otra cosa muy grande y maravillosa, y es el agua. El agua, esa agua que quita la sed, esa agua que nos lava desde la corona de nuestra cabeza hasta la punta de sus pies, esa agua que nos muestra que es el surtidor del Espíritu. Vamos a mirar Juan 4:10. ¿Quién tiene Juan 4:10? Y otro que lea Apocalipsis 22:17. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Amén, amén. ¿Por qué? Porque eso lo dijo el Señor a la samaritana, ¿cierto? Porque la samaritana siempre venía al mediodía, que era la hora en que llegaban las mujeres a sacar agua. Y el Señor, pues le dijo, se arrimó y le compartió y le dijo, ella, pues le dio a entender que qué bueno ella tener que no sacar, ir allá al pozo a sacar todos los días agua. Le pidió al Señor, el Señor le pidió a ella agüita. Pero ella no sabía que ese era el gran Dios, el poderoso. Y el Señor le decía, si ella supiera quién es el que le da de beber, no tendría sed jamás, ¿cierto? Nosotros sabemos a qué agua se refería el Señor, al agua de vida, a los manantiales de vida que el Señor nos da. La otra cita, 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Bueno, no podemos ganar la salvación gratuitamente. El único que nos da la salvación gratuitamente es el Señor. Y nosotros vivimos en un mundo totalmente sediento. Y en este momento sí que hay sed dentro de la humanidad. Mucha sed. Y Él es el único que nos da de esa agua. Muchos mueren de sed. Muchos mueren de sed, pero no es demasiado tarde. Así es de que todos debemos invitar a muchos a que acudan a Cristo, porque Él es el único fuente de agua viva. Entonces nosotros tenemos que fijarnos mucho en eso, en que no nos falte ni la gracia del agua, del aceite en nuestras lámparas y nuestras lámparas. Hay muchos que creen tenerla, como esas vírgenes insensatas, pero todo es porque los hermanitos muchas veces son hermanitos que están con nosotros, se reúnen con nosotros, alaban con nosotros, oran con nosotros, etcétera, etcétera, pero por un momento. Después, cuando llegan a sus casas, cogen su palabra, la guardan y no se vuelven a acordar que hay un Señor de señores que nos está esperando diariamente, como lo decía Joanita, para que nosotros le demos ese agradecimiento, para que nosotros podamos decir, Señor, gracias por esa agua que tú nos das diariamente, gracias, Señor, por la manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas, gracias, Padre. No, eso es como cuando prenden esos fuegos artificiales, esos juegos pirotécnicos tan hermosos, ¿cierto? Porque dan unos colores lindos, porque iluminan, porque hacen unas figuras exóticas preciosas. Pero ¿qué pasa? Por un momentico. Y después no queda sino el polvito del humo y queda el mal olor de la pólvora, porque no es ni hasta bueno el olor de la pólvora. Así son muchos hermanos que en un momento dado y que tienen necesidad, se emocionan y piden y oran. Por ejemplo, cuando hay una necesidad, hay personas que tienen mucha necesidad, por ejemplo, de trabajo. Entonces piden, claman, oran, tocan y prometen: Señor, es que si tú me das el trabajo, no te voy a dejar. Señor, es que si tú...
resulta que les llegó el trabajito, pero a los pocos días están cansados. Ay, Señor, hoy no puedo ir al templo, tengo que descansar. Ha sido tan pesado el trabajo que no, Padre amado, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor les da la bendición y de su gracia, pero son desagradecidas, son como esos fuegos. Por un momento fue la emoción nada más. Entonces, es muy sencillo que nosotros nos capacitemos y recapacitemos en que debemos siempre estar atentos a la voz de Dios. Imagínense ustedes la sorpresa de la medianoche. ¡Ja! Esas vírgenes empezaron todas a gritar y despertaron a todo el mundo. No las vírgenes que estaban entre las 10, entre las 5 y las 5, sino que dentro de toda esa cantidad de personas, dentro de toda esa cantidad que se refiere a vírgenes, a hombres y mujeres, porque son limpios y perfectos en cuanto a la palabra de Dios y que nunca han pecado. Entonces ellos empezaron a dar un grito: ¡aquí viene el Señor! ¡Salid a recibirle! ¿Cómo sería esa emoción? ¿Se pueden imaginar? Porque aunque Cristo se tarde, sin embargo es segurísimo que Él vendrá. Y aunque parezca lento, Él viene a tiempo. Y sus amigos hallarán para su consuelo, para su gozo, van a hallar esa visión, porque el día y el año nosotros no lo sabemos. Viene sorpresivamente, pero sí tenemos en la palabra tenemos muchas citas bíblicas donde nos dice y nos avisa sobre los acontecimientos que empezarán a sucederse ya en los últimos tiempos. Y una de ellas es Mateo 24, ¿sí? Donde nos está avisando: habrán terremotos, habrán temblores, nación contra nación, reino contra reino. Mejor dicho, todo nos lo está diciendo así. Y hasta hoy se están sucediendo las cosas. Tenemos a Romanos 1. Romanos 1 es impresionante, donde nos habla del homosexualismo, del lesbianismo. Los hombres cambiaron, sí, por buscar otras cosas que no debieran de buscar, su uso con la mujer, lo cambiaron por buscar hombres. Y así las mujeres, las lesbianas, ¿cierto? Eso se está dando mucho. Tenemos, por ejemplo, en Génesis, el castigo que el Señor trajo a Sodoma y a Gomorra. Eso se está volviendo a repetir últimamente. Tenemos 2 de Timoteo 3:1. Ahí sí están todas las cosas que se están sucediendo. Yo les recomiendo que lean 2 de Timoteo 3, porque es impresionante cómo nos llama la atención el Señor. Entonces, y nosotros por los noticieros ya tenemos cantidad de situaciones, que volcanes destapados. Mire ese volcán en Madrid, no ha podido todavía apagarse. ¿Quién maneja la naturaleza? Dios. Miren nosotros cuántos terremotos, temblores, cuántos, mejor dicho, estrategias que hay en la ahorita en lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que es la naturaleza que está manejada por Dios. Porque Dios nos está sacudiendo y nos está mostrando que los tiempos son malos. El amor de muchos se enfriará y por eso se aumentará la maldad. ¿Cuántos padres matando a sus hijos? ¿Cuántos hijos matando a sus padres? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos crímenes impensables? Ya estaba escrito, que ahorita pues lo sacan en los noticieros y todo, porque para muchos, aunque no conocen del Señor, dicen: estos son acontecimientos apocalípticos. Entonces, la venida de Cristo puede ser a medianoche, puede ser a la madrugada, cuando nosotros estamos profundos, cuando estemos durmiendo, pero esa venida del Señor no va a hacer que ese gozo que hay en nosotros mengue. Al contrario, nos gozaremos. Uy, Señor, por fin, vienes por tu iglesia. Gracias, Señor. Él viene cuando le plazca. Eso sí. Entonces tenemos que seguir perseverando en el cumplimiento de nuestro deber. Y cuando Él venga, debemos salir todos a recibirle, porque es una llamada habitualmente para que nosotros estemos preparados, para que nosotros nos aprestemos a darle la bienvenida. Y el anuncio de su venida será gritos para despertar a aquellos que duermen. Porque la primera venida sí
hubo muchas cosas, pero no fue tan apercibida como ahora. Ahora cuando Él venga, todo ojo le verá, porque su palabra lo dice. Entonces, inmediatamente, después de esto se levantaron rápido las vírgenes y sobre todo las insensatas se dan cuenta de que les falta el aceite. Uy, nos está faltando ese aceite. Y le dicen a las prudentes, ay, por favor, danos de tu aceite. Mira que nuestras lámparas se apagan, mira que nuestras lámparas se apagan. Entonces, ¿ustedes qué dicen a eso, por Dios? No. Y vamos a recibir al esposo. ¿Y con qué lo vamos a recibir? Cuando es la hora final, hay mucha gente que se le ha llamado a su puerta, que se le ha tocado su corazón, que se le ha llevado la palabra de Dios, pero que no han hecho caso. Son gente rebeldes, gente que no quieren oír ni quieren escuchar. Eso lo dejamos para lo último. Hay muchos que se les dice, arrepiéntanse, busquen del Señor, busquen al Señor. Todavía nos falta. Cuando estemos graves, cuando sean los últimos días. Y en ese momento es cuando el Señor les va a mostrar que eso no era así como ellos lo creían, sino que están desapercibidos, que los cogió en un momento, mejor dicho, en que ellos ya no pueden hacer absolutamente nada. Pero ya es tarde. No es que Dios va a negar su perdón a nadie, porque Dios no le niega su perdón a nadie, sobre todo a aquellos que se arrepienten de todo corazón y lo quieren recibir como su Señor y su Salvador. Porque nosotros nos damos cuenta por el ladrón en la cruz, ¿cierto? A última hora, pues, Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué hacía el otro ladrón? ¿Qué dijo el otro ladrón? Ni siquiera él se puede salvar. Que se baje de la cruz y que nos salve también a nosotros. Entonces, ese representa a las vírgenes insensatas. El otro representa a las vírgenes que lo están esperando. Entonces, eso les va a producir mucha congoja. Deseaban ese aceitico ya cuando estaban a punto de salir al encuentro del Señor, y eso es imposible. Entonces dicen a las vírgenes que les dé de su aceite, cuando todas las normas estrictas, pues imagínense, las dejaron a un lado. Y ellas se espantan ante ese juicio que va a venir. ¿Y qué piden? Ellas, mejor dicho, están creyendo que van a poder disfrutar de lo que ellas no sembraron. Ellas nunca sembraron palabra. Ellas nunca sembraron nada de lo que Dios pide que se ha de sembrar. Jamás sembraron absolutamente nada. Nunca, y quieren recoger frutos, ¿cierto? Entonces, no, eso no se puede de ninguna manera. Parecía que ellas tuvieran una petición muy sincera, pero no. Ellas no les decían a las otras, danos de ese consuelo que ustedes disfrutan, de esa gracia que ustedes poseen, de esa palabra que las alimenta, de ese espíritu que a ustedes hasta hoy las ha fortalecido. Y parece de verdad que fuera una petición muy sincera, demasiado sincera. Cuando uno las ve, cuando siente ese dolor de ellas, pues da tristeza. Y uno cree que esas vírgenes sensatas fueron egoístas. ¿Por qué fueron tan egoístas que no fueron capaces de darles un poquito de aceite? No es egoísmo, era que ellas sí eran previsivas y eran discretas. ¿Qué le contestaron? No, si nosotros repartimos el aceite entre ustedes y nosotros, ni a ustedes les va a alcanzar, ni a nosotros tampoco nos va a alcanzar. Entonces vayan más bien a los que venden y compren el aceite. Vamos a mirar Romanos 14:12. Porque aquí nadie puede creer por otro. Nadie puede comer por otro. Nadie puede darle salvación a otro, porque la salvación es totalmente personal. ¿Cierto? Es totalmente personal. No es que otra persona me la va a dar a mí. Porque una persona puede sentir frío y yo me puedo abrigar muy bien, pero yo no puedo quitarme el frío de esa persona porque yo me estoy quitando el mío. Entonces es entendible que ellas no podían darle de ese espíritu que llenaba sus lámparas, que era su corazón. Por favor, Isaías. Romanos 14:12, sí.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cada cual dará cuenta de sí, ¿cierto? Ahora miremos Isaías 55, del 1 al 3, por favor. Todos los que tengan sed vengan a tomar agua, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Compre vino y leche, sin que les cueste nada gratis, porque gastar el dinero en lo que no es verdadera comida, Bueno, ¿para qué desperdiciar los ingresos en los que no satisfacen realmente? Escuchen con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Escuchen, vengan a mí, oigan para que vivan. Haré un pacto eterno con ustedes, las promesas fieles y bondadosas hechas a David. amén. Nosotros tenemos que comprar el alimento diario, porque sin ese alimento diario pues pereceríamos de hambre. Pero es un alimento, ¿qué pasa? Que muchas veces pues se acaba y tenemos que volver a comprar. Tenemos que pagar un precio. El precio ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿cierto? Y aparte de eso, nosotros, el Señor Jesucristo nos da ese alimento, esa comida que nos nutre el alma y el espíritu, que nos enseña, que nos edifica, que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece. Y ese alimento ya, como les digo, pagó el precio por Él. A nosotros no nos toca pagar nada. Él pagó con la sangre de su Hijo y nosotros lo recibimos gratuitamente. ¿Cómo les parece a ustedes? Y todavía somos tan desagradecidos que no somos capaces nosotros de hacer lo que nos conviene, de hacer lo que Él estipuló y nos mandó en su palabra. Somos flojos, somos perezosos, dejamos todo para última hora. No, eso no puede ser así. Tenemos que estar bien apercibidos si nosotros queremos entrar a las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, esa llegada del esposo. ¿Cómo será esa llegada del esposo y el encuentro con él? Va a ser impresionantemente hermoso, Dios mío, porque las que estaban preparadas entraron con él a las bodas para tener el gran privilegio de participar en ese banquete, Dios mío, y gozarse allí de la más íntima comunión con el Señor. Pero entonces es preciso que todas llevemos el traje de bodas, todos, para después estar en la compañía del Señor. Y es menester prepararnos desde ahora. Nosotros cuando vamos a tener una reunión muy especial y nos avisan con tiempo, nos estamos preparando con tiempo. Y queremos presentarnos de la mejor manera en una reunión muy especial. Que vayamos bien peinados, que vayamos bien vestidos, así sea sencillos, pero queremos estar bien. ¿Cómo será con el Señor? Entonces me hacen el favor el que tenga Apocalipsis 19, 8, 9. Es una cita hermosa, a mí me fascina esa cita. Y tenemos el cántico respecto a esa cita. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, pues el lino fino significan las acciones justas de los santos. Amén. El ángel me dijo, Hasta ahí, escribe, hermanita, hasta ahí. Porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino blanco, lino limpio y resplandeciente, para recibir ¿a quién? Al Rey. Entonces, preparemos nuestros vestidos desde ya, preparémoslos desde ya. Ya después de que todas entraron, la puerta se cerró. ¿Para qué? Para tranquilidad de todos los que estaban dentro y porque se iba a efectuar las bodas del Cordero. No había peligro ya de que ninguna pues estuviera afuera. Pero ¿qué pasó ahorita? Dios mío, que se quedaron otras afuera. Pero hasta ahorita la puerta está abierta. El camino es estrechito, porque hay que hacer muchas cosas que no nos agradan y que no queremos cumplir, pero que tenemos que hacerlas. Porque ancho y espacioso es el camino para todo aquel que quiera derrochar, pero para las que quieran buscar
el verdadero camino es estrecho, ¿cierto? Entonces, las vírgenes insensatas llegaron demasiado tarde. Y después vinieron las otras vírgenes y le decían al Señor, 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 ábrenos. Ay, no, qué cuadro tan trágico, qué cuadro tan espantoso, de verdad que sí. Personas casi salvadas, pero al mismo tiempo perdidas, Dios mío. Personas que piden esa admisión en el reino de los cielos cuando ya es demasiado tarde. Demasiado tarde, no pasaron las aduanas del Señor. Necesito que me hagan el favor y me busquen Lucas 16, 26. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Me imagino que ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? ¿O no se acuerdan de ese pasaje? Donde el rico que murió y también murió Lázaro, le decía al Padre, permite que Lázaro pase para acá y con su dedo me moje la punta de mis labios. ¿Qué le dijo el Señor? Hay una cima entre ustedes los dos. Ni usted puede pasar allá, ni él puede pasar acá. Que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Porque ya después de esa cima, cuando ya estén allá todos, o cuando estemos allá, todos preparaditos para las bodas del Cordero, mejor dicho, ninguna de las que toca, golpea, grita, clama, pide, ruega, ninguna puede entrar, porque ya están excluidas. El Señor nos ha dado el tiempo a cada uno suficiente para hacer y prepararnos como Él lo manda. Entonces el esposo la rechazó y les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y es que mire, hay muchos predicadores que conociendo la verdad y empezando por el Espíritu, terminaron en la carne. Y eso yo no sé, lo vemos con mucha frecuencia, lo escuchamos. De muchos que fueron excelentes predicadores, que tuvieron que pedir perdón ahora por las mentiras con que hombrataron a ese pueblo del Señor. Esos cantantes tan famosos que llenaban estadios, que llenaban salones de reuniones. ¿Y hoy dónde están? En el mundo, sirviéndole al mundo. Esos son los que quieren ya a última hora tocar. Si no se arrepienten de todo corazón. Empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Ahorita el evangelio que se está llevando a la mayoría o en la mayoría de las mega iglesias es: si usted sigue al Señor, si usted sigue su palabra, ustedes van a tener carro, casa y beca. Y eso, por dicho, prometen esta vida y la otra. Siembren, pero es que siembren. Y desafortunadamente eso se ha visto mucho por los medios de comunicación, donde la iglesia la tienen, pero vea, apabullada, pisoteada. Y donde muestran a X profeta con otra persona en la iglesia, si fuera con una poncherita pequeña, ¿cierto? Pero no es una lona, donde dos cogen aquí la lona y otras dos allí. Y eso es, siembren y prometen. Vean, si no tienen nada y tienen casa, siembren la casa. Bueno, que no tienen nada, tienen un carrito, siembren el carrito. Con la seguridad que Dios se los va a triplicar, se los va a multiplicar. Desafortunadamente eso se está viendo. Por eso el Señor les va a decir, nunca os conocí. Hacedores de maldad y de fuego eterno. Claro, están dañando la fe de las personas. Claro, las están llevando a donde no deben ser llevadas. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Entonces muchas de esas que son vírgenes necias son las que no atienden a la palabra, las que no están en lo correcto, las que no cumplen con los 10 mandamientos. Que casualmente este 10 que estamos viendo aquí es símbolo de los 10 mandamientos. Ruth 4 dice, Booz subió
a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. ¿A cuántos varones tomaron? 10. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Cuántos son los dedos de nuestras manos con los que empezamos a contar? 10. ¿Los cuernos de la bestia? 10. ¿Las plagas de Egipto? 10. Entonces, el 10 significa número redondo, número completo. Número de multiplicación. El 10. Para que nos quede como claro. A ver, ¿cuál de todos cumplimos nosotros los 10 mandamientos? Tenemos que mirarlos, concientizarnos y ver que sí los podamos cumplir. Porque si nosotros tenemos una sábana y de pronto le cayó una gota de tinta roja, se dañó toda la sábana. Es blanca, blanca, blanca y con una mancha roja, ¿cómo queda? Entonces así nosotros también podemos dañar nuestras hojas de vida con el Señor. Él dice, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que nosotros sí lo amamos sobre todas las cosas? ¿Será que nosotros sí estamos cumpliendo? ¿O ahora nosotros tenemos pues el engaño de la pandemia y de esto y aquello y no vamos a la iglesia, no cumplimos primero con el deber de amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, hay muchas personas que tienen que descansar los días de fiesta o los domingos. Y el Señor también ese día lo instituyó no solamente para darle, que es lo principal, el culto a Él, sino para que también la persona descanse. Pero hay personas que quieren salir y tienen muchas situaciones de trabajo que solo se les dan los domingos. Mire, pueden buscar perfectamente un templo donde los cultos empiezan a las 6 de la mañana y otros empiezan a las 7, hora y media, pero cumplen primero con el Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el que ama más a padre y madre no es digno de mí. Empezamos por ahí, con los 10 mandamientos. Tenemos que cumplir con el Señor. Si queremos entrar a esas bodas, tenemos que cumplir con el Señor. Tenemos que cumplir con el Señor y con su bendita palabra. ¿Se quieren vestir con el vestido de novias para recibir al rey? ¿O no quieren vestirse con él? Bueno, entonces esas fueron deseadas. Hay muchos que dicen, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, levantamos muertos, que no hicimos en tu nombre, dicen, nunca os conocí, y malditos al fuego eterno. En cambio, a los que procuraron no cumplieron con lo que el Señor nos pide, y que estemos apercibidos, porque sus lámparas están llenas de aceite, les dirá, venid, benditos de mi Padre, venid, venid. Y nuestra vida es muy corta, demasiado corta para desobedecerle al Señor, ¿cierto? Entonces busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, llamémoslo en tanto que esté cercano. Me fascina, me encanta esta cita. Isaías 55:6. Y mientras la puerta esté abierta, pues todos nos podemos acoger a esta promesa. Que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Amén. Entonces fíjese que el Señor nos recomienda y nos dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado por Dios, buscadme. Porque imagínese, si nosotros no los buscamos, ¿qué hacemos? Y aquí nos dice ese mismo versículo, que Él no desecha a nadie desde que de todo corazón lo busquemos, y que nos ruega y nos suplica pues en su misericordia infinita que Él está presto para escucharnos. Bueno, la puerta está abierta, pero ahora se cerró la puerta. Acuérdense cuando el diluvio, llegó un momento en que el mismo Señor cerró la puerta, la cerró. Y todos los que antes querían, que se burlaban de Noé,
que mejor dicho no creían en lo que él estaba predicando, 120 años predicando y no le creyeron. Sin embargo, él dejó la puerta 7 días después de la predicación y después de que el arca estaba ya llenita y completa, dejó 7 días abierta la puerta para todo aquel que quisiera arrepentirse pudiera entrar, y ninguno entró. Fíjense que no se salvaron sino 8 nada más. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas puertas abiertas, ¿cierto? Porque el Señor también cierra la puerta, ya, y fregados. Entonces el Señor mismo deriva de esta palabra su promesa y dice: venid pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ya lo había dicho en el 2:42 y lo repite ahora lo repite con mucha precaución a todo ser humano, porque nuestro gran deber, ¿cuál es? Velar, estar despiertos, preparados, y tanto más cuando sabemos que el día se acerca, porque nosotros sabemos que el día se acerca. Entonces, esa es la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces, mi amor, yo lo que necesitaba era la conclusión para que mis hermanos no se queden como sin saber pues qué es lo que nosotros tenemos que entender de esta palabra de Dios. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida. Los creyentes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras y como tales llevan el testimonio del Señor, o sea, la lámpara en la edad oscura, y salen del mundo al encuentro del Señor. Y para esto necesitan el Espíritu Santo, no solo que more en ellos, sino que cambie y lo llene todo. Gracias. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes. Ese contiene el Espíritu de Dios como aceite. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios desde el Espíritu de ellos. De esta manera llegan a ser luz del mundo y resplandecen como lámparas en la oscuridad de este siglo, siendo el testimonio del Señor para glorificar a Dios. ¿Qué significa salieron? Salieron significa que los creyentes salen del mundo al encuentro de Cristo que viene hacia ellos. El novio, ¿a quién representa? A Cristo, que es agradable y atractivo. Yo creo que seguía algo más. Arriba, el aceite representa al Espíritu Santo. Por tanto, aquí las vasijas representan las almas. No, ya. Representan las almas de los creyentes. Y las 5 vírgenes prudentes no solo tienen aceite en sus lámparas, sino también toman aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus lámparas significa que el Espíritu Santo de Dios mora en su espíritu, que el Espíritu de Dios las llena y satura sus almas. Cabecear significa enfermarse y muchas veces morir espiritualmente. Cabecear. El sueño representa la muerte, en tanto que el Señor se tarda en regresar, la mayoría de los creyentes se enfermarán y luego morirán. Y la medianoche representa el momento más oscuro de esta era de las tinieblas, la noche. Aquel tiempo será el fin de esta era, el tiempo de la gran tribulación. Bueno, espero que todos mis hermanitos hayan entendido la palabra, porque debemos estar preparados. Siempre debemos tener aceite en nuestras vasijas. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios y velar, porque la venida del Señor se acerca y se acerca muy pronto. Yo no sé, yo quería decirle a la hermana Gloria que la vez pasada en la clase que nosotros tuvimos, ella decía que por favor, Romanos 1, en Romanos 10, la última citica es esta. El tiempo es demasiado corto, mis hermanos. Ella decía que 15 años hacía que había recibido del Señor, ¿cierto? Ella lleva la palabra y pues como que le insinuaba a estas personas que recibieran al Señor. Pero ese día yo le quise decir, hermana Gloria, muchos no saben la palabra porque Romanos 11, 10, 14. No, 10, 14.
Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchos no creen al anuncio, ¿cierto? Pero el Señor, por eso nos dice que tengamos nuestras lámparas llenas, para que nosotros también podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Y con esto tenemos que cumplir. Y yo siempre lo he dicho, tenemos que cumplir con la gran comisión, porque tenemos que estar en las bodas del Cordero con nuestras aljabas llenas de almas salvas para el Señor, para que la fiesta sea unánime, agradable y perfecta como Él lo quiere. Él es el que va a cerrar la puerta, que Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, honramos, magnificamos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra.